y si la prediabetes fuera una de las últimas oportunidades que tiene el cuerpo antes de desarrollar diabetes tipo 2. La mayoría de las personas escucha la palabra prediabetes y piensa que no es algo grave, que todavía no tiene diabetes y que puede esperar algunos años antes de preocuparse realmente. Pero aquí aparece algo extremadamente importante. La prediabetes no significa que el cuerpo esté funcionando normalmente. ¿Significa que el metabolismo ya comenzó a alterarse silenciosamente? Ahora imagine esto, el páncreas todavía logra producir insulina, pero las células empiezan a responder peor, la glucosa comienza a elevarse progresivamente y el organismo intenta compensar durante años completos. Mientras tanto, muchas personas continúan consumiendo exceso de azúcar, ultraprocesados, sedentarismo, mal sueño, estrés crónico y aumento progresivo de grasa abdominal. Entonces surge una pregunta crítica. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo cuando la resistencia a la insulina continúa avanzando silenciosamente durante años? Porque aquí está uno de los mayores peligros metabólicos modernos. La prediabetes puede dañar vasos sanguíneos, inflamación y metabolismo mucho antes de que aparezca una diabetes evidente. Y muchas personas descubren el problema solamente cuando ya existen complicaciones cardiovasculares, hepáticas o metabólicas importantes. Ahora imagine esto, una persona comienza a sentir cansancio después de comer, otra desarrolla aumento de grasa abdominal, otra presenta más hambre constante y algunas personas descubren glucosa alterada aparentemente por casualidad en un examen de rutina. Pero aquí surge la pregunta más importante de todas. ¿Es realmente posible revertir la prediabetes o inevitablemente terminará convirtiéndose en diabetes tipo 2? Porque el cuerpo humano posee capacidad extraordinaria de adaptación metabólica, pero también posee límites. Entonces surge una reflexión profunda. ¿Estamos reaccionando cuando el metabolismo todavía puede mejorar o esperando hasta que el daño pancreático y vascular avance demasiado? En este video hablaremos sobre si realmente es posible revertir la prediabetes, qué dicen las investigaciones recientes y qué medidas metabólicas pueden ayudar a disminuir el riesgo de progresión hacia diabetes tipo 2. La primera cosa que debemos entender es qué significa realmente tener prediabetes desde el punto de vista fisiológico. Muchas personas imaginan que la prediabetes representa simplemente un poco de azúcar alta, pero metabólicamente ocurre algo muchísimo más profundo. Pensemos primero en cómo funciona normalmente la glucosa dentro del cuerpo. Después de comer, los alimentos liberan glucosa que circula por sangre. Entonces, el páncreas libera insulina para permitir que las células utilicen esa glucosa como energía. Ahora imagine lo que ocurre cuando las células comienzan a responder cada vez peor a la insulina. El cuerpo necesita producir más insulina, la glucosa comienza a elevarse y aparece resistencia a la insulina progresiva. Entonces surge una pregunta extremadamente importante. ¿Qué ocurre cuando el páncreas debe trabajar constantemente bajo sobrecarga metabólica durante años completos? En escenarios clínicos reales, muchas personas con prediabetes presentan hiperinsulinemia silenciosa mucho antes de desarrollar diabetes tipo 2 evidente. Pensemos en el páncreas como una fábrica trabajando continuamente intentando compensar resistencia metabólica creciente. Inicialmente el cuerpo logra mantener cierto equilibrio, pero progresivamente esa compensación puede comenzar a fallar. Aquí aparece algo fundamental. La prediabetes ya representa alteración metabólica real. No es simplemente algo leve sin importancia fisiológica. Investigaciones recientes continúan mostrando relación entre prediabetes, inflamación vascular y mayor riesgo cardiovascular incluso antes de desarrollar diabetes establecida. Entonces surge otra reflexión profunda. ¿Estamos interpretando la prediabetes como una advertencia temprana o minimizando un problema metabólico que ya comenzó silenciosamente? Además debemos entender algo extremadamente importante sobre resistencia a la insulina. El problema no depende solamente del azúcar consumido. También participan grasa abdominal, inflamación, sueño, actividad física, estrés y genética metabólica. Entonces nuevamente entendemos que el metabolismo humano funciona como un sistema profundamente integrado. La segunda área importante tiene relación con grasa abdominal, inflamación y resistencia a la insulina. Y aquí encontramos uno de los mecanismos más importantes relacionados con progresión metabólica. Pensemos primero en la grasa visceral, esa grasa acumulada alrededor de órganos internos. Muchas personas creen que la grasa solamente representa reserva energética, pero fisiológicamente ocurre algo muchísimo más complejo. La grasa visceral actúa como tejido metabólicamente activo capaz de liberar sustancias inflamatorias constantemente. Ahora imagine esto, aumenta grasa abdominal, aparece inflamación crónica, las células responden peor a la insulina
y el páncreas debe trabajar todavía más intensamente. Entonces surge una pregunta crítica. ¿Por qué la grasa abdominal se relaciona tan profundamente con prediabetes y diabetes tipo 2? Porque el entorno inflamatorio modifica sensibilidad metabólica del organismo completo. En escenarios clínicos reales, personas con obesidad abdominal suelen presentar mayor riesgo de resistencia a la insulina, hipertensión arterial, hígado graso y enfermedad cardiovascular. Pensemos en millones de células recibiendo señales inflamatorias persistentes durante años completos. Aquí aparece algo extremadamente importante. Las investigaciones recientes muestran que incluso pequeñas reducciones de peso corporal pueden mejorar significativamente sensibilidad a la insulina en algunas personas con prediabetes. Y este punto cambia completamente la perspectiva metabólica, porque significa que el organismo todavía posee capacidad de adaptación y recuperación parcial en determinadas etapas. Ahora imagine esto: una persona modifica alimentación, aumenta actividad física, mejora sueño, disminuye inflamación y reduce grasa visceral progresivamente. Entonces surge otra reflexión profunda. ¿Puede el metabolismo comenzar a responder mejor antes de que aparezca daño pancreático irreversible? La tercera área importante involucra alimentación, ultraprocesados y control glucémico. Y aquí encontramos probablemente uno de los factores más importantes relacionados con reversión metabólica. Pensemos primero en cómo responde el cuerpo frente a diferentes tipos de alimentos. Algunos generan elevaciones rápidas de glucosa y grandes liberaciones de insulina. Otros producen respuestas metabólicas mucho más estables. Ahora imagine una alimentación basada principalmente en bebidas azucaradas, harina refinada, postres industriales y ultraprocesados. La glucosa sube rápidamente, la insulina aumenta intensamente y el cuerpo permanece bajo estimulación metabólica constante. Entonces surge una pregunta extremadamente importante. ¿Qué ocurre cuando este patrón se mantiene durante décadas completas? En escenarios clínicos reales, dietas altamente ultraprocesadas se relacionan frecuentemente con obesidad, resistencia a la insulina e inflamación metabólica. Pensemos en el páncreas intentando responder continuamente a enormes fluctuaciones glucémicas durante años completos. Aquí aparece otro detalle fundamental. Las investigaciones modernas ya no analizan solamente calorías, también estudian calidad alimentaria, fibra, saciedad y respuestas hormonales relacionadas con metabolismo. Entonces comenzaron a observarse beneficios metabólicos cuando algunas personas disminuyen ultraprocesados y aumentan alimentos ricos en fibra, proteínas adecuadas y vegetales naturales. Pensemos en un organismo que deja de recibir constantemente estímulos glucémicos extremos. Ahora imagine esto: menos bebidas azucaradas, menos exceso de azúcar añadido, más fibra, más alimentos naturales y mejor estabilidad metabólica. Entonces surge otra reflexión profunda. ¿Estamos alimentando constantemente la resistencia a la insulina o ayudando al metabolismo a recuperar parte de su sensibilidad? Además, estudios recientes continúan reforzando la importancia de patrones alimentarios sostenibles más que dietas extremas temporales, y precisamente allí aparece uno de los mayores desafíos metabólicos modernos: construir hábitos duraderos. La cuarta área importante tiene relación con actividad física y sensibilidad a la insulina. Y aquí encontramos uno de los mecanismos fisiológicos más poderosos para mejorar metabolismo glucémico. Pensemos primero en el músculo. Muchas personas imaginan el músculo solamente como estructura relacionada con fuerza o apariencia física, pero fisiológicamente el músculo representa uno de los órganos metabólicos más importantes del cuerpo humano. Los músculos consumen glucosa constantemente, mejoran sensibilidad a la insulina y participan profundamente en equilibrio energético. Ahora imagine lo que ocurre cuando una persona permanece sedentaria durante años completos. Disminuye masa muscular, empeora utilización de glucosa y aumenta resistencia metabólica. Entonces surge una pregunta crítica: ¿por qué el ejercicio puede mejorar la prediabetes incluso antes de producir grandes cambios de peso? Porque la actividad física modifica directamente cómo las células musculares utilizan glucosa. En escenarios clínicos reales, algunas personas mejoran significativamente parámetros metabólicos después de incorporar caminatas regulares, ejercicios de fuerza y disminución del sedentarismo. Pensemos en millones de células musculares aumentando nuevamente su capacidad para utilizar energía eficientemente. Aquí aparece algo extremadamente importante. Las investigaciones recientes muestran que incluso actividad física moderada y sostenida puede producir beneficios metabólicos importantes, y esto cambia completamente la idea de que solamente ejercicios extremos generan resultados. Ahora imagine esto: una persona sedentaria comienza a caminar regularmente, mejora sueño, reduce grasa visceral y disminuye inflamación progresivamente. Entonces surge otra reflexión profunda. ¿Puede el cuerpo recuperar parte de su flexibilidad metabólica cuando vuelve a utilizar adecuadamente músculo y energía?
La quinta área importante involucra sueño, estrés y prevención de progresión hacia diabetes tipo 2. Y aquí encontramos probablemente uno de los aspectos más subestimados del metabolismo humano. Pensemos primero en el sueño. Durante la noche, el cuerpo regula hormonas relacionadas con apetito, glucosa, inflamación y sensibilidad a la insulina. Ahora imagine lo que ocurre cuando una persona duerme mal crónicamente durante años completos. Aumenta cortisol, empeora regulación glucémica, aumenta apetito y el metabolismo comienza a deteriorarse progresivamente. Entonces surge una pregunta extremadamente importante. ¿Puede el estrés crónico y la mala calidad de sueño favorecer progresión de prediabetes? La respuesta fisiológica apunta hacia sí. Investigaciones recientes continúan mostrando conexiones entre sueño insuficiente, obesidad, resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas. Pensemos en un organismo viviendo constantemente bajo señales de estrés fisiológico y hormonal. En escenarios clínicos reales, muchas personas con prediabetes también presentan agotamiento, ansiedad, horarios desorganizados y sedentarismo persistente. Entonces, nuevamente, entendemos algo fundamental. La salud metabólica no depende solamente de comer menos azúcar. También depende de sueño, inflamación, actividad física y regulación hormonal completa. Aquí aparece la reflexión final del desarrollo. ¿Estamos intentando revertir la prediabetes observando solamente la glucosa o comprendiendo realmente cómo funciona el metabolismo humano completo? Bueno, el día de hoy hemos querido compartir cómo la prediabetes representa una advertencia metabólica extremadamente importante y por qué las investigaciones recientes muestran que todavía puede existir capacidad de mejorar sensibilidad a la insulina y disminuir progresión hacia diabetes tipo 2 en muchas personas. Hemos visto cómo inflamación, grasa abdominal, alimentación ultraprocesada, sedentarismo, estrés y mala calidad de sueño participan profundamente en deterioro metabólico progresivo. Ahora la integración es clara. La prediabetes no aparece de un día para otro. Se desarrolla lentamente mediante años completos de alteraciones metabólicas silenciosas. Aquí aparece el punto más importante de todos. La prediabetes no siempre significa un destino irreversible, pero sí representa una señal de advertencia que el cuerpo está mostrando antes de que aparezca daño mucho más avanzado. Y precisamente allí aparece una oportunidad metabólica extremadamente valiosa. Porque mientras el páncreas todavía conserva capacidad funcional, mientras la sensibilidad a la insulina todavía puede mejorar y mientras el daño vascular no se encuentra demasiado avanzado, muchas personas pueden modificar significativamente el rumbo metabólico mediante cambios sostenidos. La alimentación, la actividad física, el sueño, el estrés, la grasa abdominal y la inflamación influyen profundamente sobre cómo evoluciona la prediabetes durante años completos. Por eso proteger el metabolismo no significa solamente intentar bajar un número de glucosa. Significa comprender que el cuerpo funciona como un sistema completamente integrado. Ahora volvamos al inicio con una pregunta inevitable. Si la prediabetes puede representar una de las últimas oportunidades para mejorar el metabolismo antes de desarrollar diabetes tipo 2, ¿está usted reaccionando mientras el cuerpo todavía puede adaptarse? ¿O esperando hasta que el deterioro metabólico avance silenciosamente mucho más de lo que imagina? Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. Los invitamos a que puedan ampliar la información en cuanto a temas de salud a través de los libros que hemos escrito como son Cáncer, el enemigo oculto, COVID-19, la pandemia por coronavirus y nuestro último libro, Medicina 5.0, el poder de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Si usted desea que evaluemos su caso o requiere una consulta médica, hemos establecido las videoconsultas. Puede comunicarse al número de WhatsApp más 51 99683 1867 para poder coordinar una cita. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.